El rastro de Clara Puello Journet desaparece en el verano de 1943. Un informe policial la describirá como rabiosamente de izquierdas. Bueno, como decían, en 2007 yo llegué a Barcelona y contacté con Fernando Hernández Holgado, que tiene la página sobre la prisión de Barcelona, y ahí conocí a mujeres que tenían a sus madres, que habían tenido a sus madres durante los primeros años del franquismo en esa prisión, y al sobrino de Clara, que es Albert Puello. Entonces, bueno, en ese corto se rescata un poco la memoria infantil de las niñas y niños que visitaban a sus familias, que eran presas políticas, durante esos años. Entonces así, bueno, conocí la historia de Clara. De hecho, de Monstruos y Faldas se menciona, pero muy superficialmente, ¿no? O sea, habla Albert, comenta que cuando era pequeñito la visitó 3 veces y que en la tercera visita, bueno, le dijeron que Clara ya no estaba, pero no se ahonda más en la figura de Clara, ni se habla de sus cartas, ni de su militancia, ni de su desaparición así con más profundidad. Un poco lo que dije antes, que había como un halo de misterio en torno a la figura de Clara porque, ella desapareció en el año 43, se escapó por la puerta principal y no dejó absolutamente nada. Entonces, un poco surgió la idea de realizar una investigación, o sea, esa era mi idea, ¿no? Para saber en realidad qué había pasado con ella, si a lo mejor se había ido a Latinoamérica, exiliada, si se había escapado por Francia, o quizás si se había ido a Rusia, como decía su sobrino, ¿no? O bien si la habían matado los franquistas o bien los comunistas. Entonces, también me llamaba la atención de que las compañeras y compañeros que la habían conocido no quisieran hablar o dijeran que no se acordaban de ella. Entonces, eso de alguna manera fue como un aliciente para mí para seguir un poco con la investigación. Y después fui al Archivo Militar de Madrid, bueno, y me encontré con todas esas cartas militantes, cartas de amor, cartas de amistad, además que ella escribía muy bien. Entonces, encontré que era fascinante un poco tratar de contar esta parte de la vida de Clara, que era la parte militante, ¿no? Específicamente las cartas son del año 40 y del 41, entonces era la parte de su vida en la que ella trabajaba en la clandestinidad en el oasis. Toda esta documentación que se ha visto en imágenes, también un poco muy rápido, hay muchísima documentación, está ahora mismo en un archivo militar. O sea, cartas de amor intervenidas por la policía en el año 41, todo tipo de documentación personal, pasaportes, etcétera. Todo eso ahora mismo sigue en manos de un archivo militar. No ha habido ninguna preocupación ni ninguna inquietud por parte de las autoridades de devolvérselo a sus familiares. Y es un poco, a partir de esa documentación que Carolina pues ha elaborado el documental. Están mecanografiadas por la policía. O sea, se conserva las cartas manuscritas, como dice Carolina, muchas de ellas antes de haber sido enviadas, y digamos que la mecanografía es cosa de la policía, porque fue el comisario Quintela quien llevó este caso. A partir de la detención del Oasis se produjeron una serie de detenciones en cadena que acabaron con toda la estructura de reconstrucción del PC y del PSUC, acaudillada por Heriberto Quiñones, estamos hablando del año 41, finales del 40, año 41. Y lo que decías de Albert, sí, efectivamente, yo hablando con él, por ejemplo, cuando le entregué el testimonio de Soledad Real, cuando decía que en la comisaría de Villa Layetana le habían roto los omóplatos a Clara, pues claro, es primera noticia que él tenía, ¿no? Hasta entonces en la familia se había tenido un poco, yo creo, como una especie de esperanza que pudiese estar en Rusia. Pero claro, y todo esto, claro, ha hecho que Albert se plantee muchísimas preguntas y tenga muchísimas inquietudes sobre su tía. También, no sé, pues el hecho también, un poco la identidad, si quiere, la lectura feminista que se hace de su figura, ¿no? Lo independiente que fue siempre, esas fotos que salía con la guitarra,
su actividad en Valencia, su actividad en Barcelona. Iba a decir otra cosa, que, por ejemplo, la familia no sabía que Clara había tenido una hija. Entonces, claro, eso fue muy bonito porque fue como ir armando un puzzle, porque yo recuerdo que, bueno, eso se había mencionado, pero no estaba la certeza, y había una carta en el archivo militar que estaba dirigida a Félix. La carta no estaba firmada, estaba fechada en el año 41. Cuando yo la leí, por el tipo de escritura, claro, creí que era de Clara, pero no estaba firmada. Pero daba un dato súper interesante que decía: hoy es mi santo. Este dato quizá no tiene ninguna importancia para ti. Bueno, y el santo era, buscando ahí en el calendario, era Santa Clara. Entonces sí, era como ir armando un puzzle, ¿no? Así nos dimos cuenta, claro, que había tenido una niña, y en el archivo, el archivo del registro civil, bueno, ahí buscamos los certificados y estaba el certificado de nacimiento. Lo inscribió como Montserrat Pueyo Ornet, o sea, estaba con los dos apellidos, y el certificado de función que decía que había muerto a causa de muerte fisiológica, ¿no? Que era como un eufemismo que se utilizaba en la época, ¿no? Y en realidad, claro, murió de hambre cuando tenía como 2 meses la niña. A ver, para mí esto fue una de las cosas más desoladoras, porque yo en un principio tenía la idea de que a ella la habían matado los franquistas, o sea, que a lo mejor la habían matado, qué sé yo, en la calle, no sé, un imaginario que uno se construye. Y claro, después investigando, hablando con Fernando, con otros historiadores, nos dimos cuenta que quizá la mató otra fracción del partido, porque habían como muchas pugnas entre ellos. Entonces no estoy muy segura de esto, pero bueno, creo que después de que ellos se escapan, corrígeme si estoy equivocada, al Turco Asa también lo mandan a matar, ¿no? Y él en un momento dice que se siente, porque después lo vuelven a capturar cuando estaba pegando unos carteles en catalán considerados como subversivos, vuelve a la prisión y al parecer él dice que se siente más seguro dentro de la prisión que fuera, ¿no? Entonces, como dan esta orden de una fracción del Partido Comunista de eliminar a todos los que se habían fugado, la hipótesis a lo mejor es que la mataron los comunistas, ¿no? Y para mí eso fue muy triste, ¿no? O sea, ponerme a pensar en esto, porque por todas las cartas que leí, ella era una mujer muy consecuente, además que amaba al partido, aunque al final estaba un poco desilusionada. Tampoco sabemos a qué desilusión se refiere cuando le escribe a María Salvo, ¿no? Y que dice que ha sufrido un desencanto terrible, ¿no? Pero bueno, al parecer fue eso. Uno de los factores que está claro y que aparte se desprende de los testimonios es que había una especie de paranoia absoluta motivada por las condiciones de la militancia clandestina en aquella época. Es decir, la sospecha era común, ¿no? Era recurrente, ¿no? Sospechar unos de otros, y también las duras pruebas de la comisaría sobre si habla, no habla, etcétera. También un poco lo que ha reflejado muy bien Carolina, que es esa especie de mentalidad de ejército, de ser muy duro contigo mismo y con los demás, que era un poco también lo que se quejaba Clara en la documentación personal. O sea, todo eso yo creo que perfila una mentalidad que explica lo que pasó con los fugados. Por ejemplo, Albert Tassa, él quedó muy afectado por las acusaciones de los compañeros que se habían quedado fuera, porque además fue una fuga tan espectacular, o sea, falsificando órdenes de liberación y 6 personas de la prisión Modelo y 1 persona de la prisión de mujeres, que enseguida eso también contribuye a levantar sospechas sobre ellos. Bueno, fue un poco una mezcla, ¿no? Primero yo tenía claro que iba a utilizar imágenes sacadas de películas familiares un poco como contrapunto, porque en su mayoría, no se puede generalizar, pero la mayor parte de las familias que tenían películas familiares en esa época eran familias de la alta burguesía catalana, valenciana, y eran familias que pertenecían a los vencedores y las vencedoras de la guerra, ¿no? Entonces,
eran mujeres y hombres que vivieron una posguerra bastante diferente a la posguerra que vivió Clara. Entonces de ahí la idea de hacer este contrapunto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Clara cruza los Pirineos, se muestra también esa gente que está ahí en la nieve, bueno, un contrapunto, pero a la vez también al ir mirando las imágenes, era muy bonito también ver cómo eran filmadas estas mujeres, ¿no? Y que de alguna manera el encuadre también se relaciona con las clases sociales y con el género. O sea, la mayoría de los cámaras eran hombres que se sentían tremendamente seducidos por sus mujeres, ¿no? Que de alguna manera las filmaban fragmentándolas, ¿no? Qué sé yo, zapatos, piernas, ¿no? Como el tema de la fragmentación del cuerpo de la mujer, ¿no? Que, bueno, que sigue siendo una forma de mirar, ¿no? Y por otro lado también esa fascinación era súper interesante porque esto, claro, no lo puse en la peli, pero por ejemplo veías que en las películas familiares siempre se filman momentos felices, bueno, las bodas, siempre están las mujeres ahí en un principio, la luna de miel, en los matrimonios, y después cuando nacen los niños y las niñas, como que ya la mujer ya se convierte en la madre, como pasa un segundo plano, y lo que interesa son los niños y las niñas, ¿no? Entonces también era interesante como, claro, analizar un poco la forma de filmar, ¿no? Y ahí lo que sí fue un descubrimiento fue el tema de las criadas, ¿no? O sea, que en todas las películas familiares aparecían cortadas, que en realidad no interesaban, que lo que interesaban eran las niñas y los niños que estaban cuidando, y también a veces aparecían sirviendo, ¿no? Era esta cosa que tenía la alta burguesía de fílmenme mientras me están sirviendo, ¿no? O sea, una cosa como de ostentación de poder. Entonces fuimos ahí descubriendo ese tipo de cosas y también por otra parte era bonita la idea de que aunque estas mujeres pertenecían a la alta burguesía, a lo mejor si Clara, que era como de una familia un poco más obrera, hubiese tenido una cámara, a lo mejor podría haber sido filmada de esa manera, podría haber sido una de estas mujeres, ¿no? Entonces, no sé.